Estaba mute, ya, ahora sí. Bienvenidos a todas las personitas que están viendo por ahí. Disculpen un poco la voz, si es que se me escucha algo ronco. Vengo de la festive y tengo la voz muerta. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos ahora ya en la segunda sesión de charlas del evento de Yin Yang Primavera Santiago 2024. Somos la Asociación de Estudiantes de Videojuegos Chile, yo soy Flami, y espero que les gusten las charlas de hoy día. Hoy día vamos a tener a dos charlistas, un charlista que no alcanzamos a anunciar, pero que probablemente muchos lo conocen, el abogado gamer, José Manuel Muñiz. Hoy día va a presentarnos un poco su charla, en un momento va a subir al escenario y más tarde, más a las 8, tenemos a Constanza Lagos también que va a estar presentando una charla. Así que eso, le dejo dar el espacio a José Manuel. Lo voy a subir al escenario, si es que está listo. ¿Me indica? Ahí, ¿no es cierto? Hola, hola a Hola, todos. ¿Qué tal? ¿cómo estás? Bien, acá les agradezco la invitación, la oportunidad de un ratito. No tengo acceso acá, yo no conozco, por lo menos nunca he usado para presentar esta plataforma, así que no sé dónde veo, ¿dónde está el chat para eventualmente ver si aparecen comentarios o preguntas? Ah, ahí está. El de Aquí hay un. comentarios, el que dice Aquí. comentarios es el chat del directo. Estamos streameando a través de Perfecto. Twitch, por cierto, a través de las redes de la asociación. Perfecto. Ya, pues. Hola, Ahí hola a está todos. entrando la Y gracias, gente. Fabi, por la introducción y por la invitación. Eh, Venimos a hablar un poquito, ¿no es cierto?, de propiedad intelectual aplicado al desarrollo de videojuegos. Debiera yo poder presentar aquí Sí, una puedes presentación, ¿no es ahí cierto? presentar. Ahora yo Entonces, me voy a bajar del escenario, te voy a dejar el espacio a ti, me avisas cualquier cosa por el chat privado, igual yo voy a estar escuchando, así que te no dejo hay el problema. escenario para ti. Entonces Mucha yo suerte, debiera que te poder. vayas. Gracias, gracias. Share screen, voy a compartirles. Vamos a ver. Windows, acá. Perfecto. Debieran todos poder estar viendo esta presentación, ¿no es cierto?, que estoy compartiendo. Debieran, que ahí está. Si es que alguien no la puede visualizar, me lo podrá mencionar en los comentarios a medida que vayamos avanzando. ¿Alguien no puede visualizar la presentación que estoy tratando de compartir en pantalla? ¿No? ¿Todos la pueden ver? ¿Sí? Se ve súper bien, dicen. Ah, ya, perfecto. Ok. Hablemos de propiedad intelectual entonces. No por nada trabajo como abogado gamer en esta industria, y es porque a lo que más me dedico es a temas de derecho aplicados al desarrollo de industria, y entre ellos al que más me dedico es a lo que tiene que ver con protección, regulación y transferencia en materia de propiedad intelectual para desarrollo de proyectos en creatividad, o en industrias creativas en general, ¿no es cierto? Para ponerlos en contexto, yo partí trabajando con la industria del videojuego en el 2010. Cuando yo desarrollaba videojuegos, alcancé a hacer 2 y medio en mi vida hasta dedicarme en verdad a trabajar más como abogado que como productor. Y desde entonces trabajé por una cantidad de años como representante de la Asociación Gremial Chilena de Desarrolladores de Videojuegos, la VG Chile. Fui secretario general desde el año 2013 y salvo un par de años de intermitencia hasta el 2022. Trabajé con múltiples presidentes de la asociación, incluyendo Juan Pablo Lastra, Marcelo Serre, Julio Marambio, Guillermo Gómez y tantos otros. Como miembro de la asociación gremial que fui durante largo tiempo, tuve la oportunidad de trabajar en redacción de política pública y en preparación y formación de bases de fondar para el videojuego entre los años 2015 y 2019 como representante de los otros formatos audiovisuales en el Consejo Audiovisual, que es de donde nace el Fondarte Audiovisual, al cual todos eventualmente van a postular ciertamente para conseguir fondos para partir un proyecto en preproducción. Y en razón de eso, trabajé por varios años también como representante sectorial a través de la asociación para las misiones comerciales de ProChile a distintos mercados, como la Gamescom, la GDC y otros tantos. Principalmente en Occidente en todo caso, nunca me tocó viajar a Asia. A pesar de ello, he trabajado por varios años ayudando a desarrolladores locales a lidiar en contratos de publishing y de desarrollo con publishers tanto occidentales como orientales, incluyendo empresas en China, en Japón, en Corea. Para desarrollo de distintos proyectos. Y eso me ha llevado también a trabajar con otras industrias creativas asociadas,
principalmente animación, juego de mesa, editorial, novela gráfica y otras tantas. Así que me he dedicado a repartir información sobre propiedad intelectual por mucho tiempo para distintas industrias, partiendo en el videojuego, pero para muchas otras más. Así que si alguien tiene preguntas que no sean directamente en videojuegos y que sean más bien a proyectos o intereses particulares que tienen en hacer películas, animaciones, juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de miniatura, cómics, figuras de acción, merchandising o lo que fuera, pueden preguntarme también porque he visto de todo un poco a lo largo de los... Yo llevo ya casi 18 años de carrera, he visto un poco de todo a lo largo de ese tiempo, así que siéntanse libres de preguntarme lo que se les antoje. Y en ese sentido voy a estar pasando las diapositivas mientras conversamos, pero voy a estar permanentemente mirando los comentarios acá al lado. Y los invito a que me pregunten al tiro. Si alguien tiene preguntas, pregunte de inmediato. No necesitan guardarse las preguntas hasta el final. Al contrario, prefiero que me pregunten mientras avanzo. Así que si cualquiera tiene preguntas, póngala ahí en el chat. Entonces, vamos a hablar de los siguientes temas, lo que es la propiedad intelectual y el valor que tiene. Vamos a hablar de qué es el derecho a propiedad intelectual, vamos a hablar de dónde nace, sus dimensiones, qué protege, cómo se limita, cómo se transfiere, cuál es la diferencia entre la propiedad intelectual funcional y aplicada en cómo afecta al desarrollo del proyecto y vamos a, si es que el tiempo alcanza, algunos alcances éticos interesantes en materia de aplicación de propiedad intelectual. Si es que el tiempo alcanza. Entiendo que tenemos una hora hasta las 7, hasta las 8. Vamos a ver si en 45 minutos alcanzamos a verlo todo. Lo que les estoy explicando yo acá resume lo que es un año de estudio en pregrado y una práctica considerable en un espacio de 45 minutos. Así que ciertamente que, denme un segundo, yo estoy explicándoles esta charla desde mi casa. De hecho, a esta hora yo estoy fuera de la oficina, estoy hasta con mis hijas acá en mi casa, entonces no puedo... sí, pues, entonces puede que tenga ciertas interrupciones mientras avanzamos acá, pero trataré de que sean las mínimas y que interrumpan lo mínimo posible el avance de la materia. A ver si alcanzamos a verlo todo, porque es harta materia en poco tiempo. Vamos viendo. Primero, en materia de propiedad intelectual es importante tener súper presente la solución a la discusión respecto de dónde está el valor que la propiedad intelectual aporta al desarrollo de un proyecto. Digo esto, ojalá para poder conectarlo al final con lo que son los alcances éticos de la propiedad intelectual. ¿En qué sentido? Hoy por hoy, la propiedad intelectual es vista regularmente en distintas industrias, el videojuego siendo una de ellas, pero no necesariamente la única. Esto se da en cine, en animación, en videojuegos y en otras tantas. Se le tiende a ver a la propiedad intelectual como un fin en sí mismo. Están todos muy preocupados de lograr una IP, apropiarse, obtener, conseguir, comprar, potenciar, explotar y vender una IP, una propiedad intelectual, intellectual property, ¿no es cierto? La IP es normalmente vista por muchos como un fin en sí mismo, porque es el activo al cual todos quieren llegar, es lo que todos quieren obtener. Pero la verdad es que en las industrias creativas, déjame un segundo para conectar el computador, ahí para que no muera batería, la verdad es que la propiedad intelectual dentro del desarrollo de proyectos no es necesariamente un fin en sí mismo, más bien es un componente más en la cadena de valor que lleva al desarrollo final, que le agrega justamente valor a lo largo de esa cadena, ¿no es cierto?, a lo largo de ese proceso de producción. La propiedad intelectual no es necesariamente un fin en sí mismo, más bien es un medio que le da valor a un proyecto que lo está buscando desarrollar. Y es importante tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque si perdemos el norte enfocándonos en la sobreconcentración en la IP en sí misma y no nos preocupamos de realmente desarrollar un juego que utilice esa propiedad intelectual adecuadamente, no terminamos haciendo nada que tenga un valor en mercado después y el proyecto puede quedar muy trabajado, pero no tener ningún éxito el día de mañana. Y aunque uno muchas veces desarrolla videojuegos por mero gusto o por inquietudes de desarrollo profesional o por desafiarse a sí mismo en temas de competencias técnicas, quienes hacemos videojuegos buscamos que el juego tenga un éxito comercial también, porque es lo que permite hacer nuevos proyectos hacia adelante. Entonces hay que tener cuidado en convertir la propiedad intelectual en el fin último del desarrollo del videojuego, y más bien entender que es una herramienta más. ¿Okay? No necesitamos sobredimensionar lo que hace o lo que es. Ahora, ¿qué es lo que es el derecho a propiedad intelectual? La propiedad intelectual está definida, vamos a hablar de principios generales, va a estar definida de base, y esto es una definición que nace del texto y que está directamente reconocida por la ley local y por los tratados internacionales bajo los cuales nace nuestra ley de propiedad intelectual, llevados adelante por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o la OMPI, en inglés la WIPO. La propiedad intelectual es, definición, es aquello que refiere a los derechos que resultan de la actividad intelectual, sea en los campos de la industria, la ciencia, la literatura o las artes.
Y su propósito, su finalidad principal está en asegurar el reconocimiento y la protección de inventores y creadores, así como incentivar nueva investigación, creación e innovación. Esta definición es crítica, porque determina de forma absoluta cuáles son los efectos de la propiedad intelectual, cómo funciona su mecanismo de protección y dónde están los límites de lo que puede proteger. Esta definición, si salen con cualquier otro concepto, de verdad, si salen con cualquier otro concepto, una sola idea que puedan realmente retener o absorber de esta presentación, traten que sea esta definición. La propiedad intelectual es la que refiere a los derechos que resultan de la actividad intelectual y su propósito es asegurar reconocimiento y proteger al creador para incentivar así nuevas creaciones. Asegurar reconocimiento y proteger al creador para incentivar nuevas creaciones como expresión de la actividad intelectual en el campo de la industria, la ciencia, la literatura y las artes, ¿no es cierto? Súper importante. Vamos a ver por qué consecuencias nacen de esta definición. Ahora, el desarrollo de videojuegos, en particular, pasa que uno a veces no sabe dónde está parado realmente la propiedad intelectual. La propiedad intelectual está dividida en dos grandes áreas, la propiedad industrial y el derecho de autor. La propiedad industrial es donde están las patentes de invención, los modelos de utilidad, las marcas comerciales, las certificaciones geográficas, las declaraciones de origen, todo lo que tiene que ver con registro de desarrollos, procesos o equipos de hardware, todo lo que tiene que ver con desarrollos, procesos y equipos industriales o de aplicación industrial. Mientras que el derecho de autor es donde se encuentra ubicado todos los demás componentes de un videojuego que nosotros entenderíamos como tal. Código computacional, layout gráfico, assets, musicalización, efectos de sonido, guión, tratamiento audiovisual, todo lo demás está contenido entre lo que es el derecho de autor. La propiedad industrial entra a tocar dentro del videojuego en razón de dos principales componentes. Uno, porque en la propiedad industrial se protegen las marcas comerciales. El juego va a tener un nombre, va a tener un logotipo, el estudio va a tener un nombre y un logotipo, y esos logotipos son marcas comerciales que se pueden registrar para tener un control monopólico de ellas, para ser el único registrado con ese nombre, y esos registros se ven en INAPI, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y son materias de propiedad industrial y no son parte de esta presentación porque vamos a enfocarnos directamente al derecho de autor, pero sepan que ahí está. Pero todos los demás aspectos de la propiedad industrial no tienen realmente que ver con el desarrollo de videojuegos. Los videojuegos son parte del derecho de autor, no de la propiedad industrial, y lo son porque son obras de componente artístico y lúdico, ya principalmente interactivo. La propiedad industrial, por su nombre, aplica a la industria. Y dijimos en la definición, volvamos a la definición un segundo, ¿no es cierto? Los derechos que resultan de la actividad intelectual en los campos de la industria, la ciencia, un lado, literatura o las artes, el otro lado. Y el videojuego va a estar principalmente en el lado de la literatura y las artes, no en el lado de la industria. ¿Qué cosas del videojuego están en el lado industrial y por ende son susceptibles de patente? Hardware, principalmente hardware, y, porque siempre sale la pregunta, en algunos casos, algunas mecánicas de juego han sido patentables en algunas partes del mundo a lo largo de la historia. Son las menos, son enormemente controversiales, y la vasta mayoría de los abogados que nos dedicamos al tema encontramos que no debieran derechamente existir. Las mecánicas de juego no debieran estar sujetas a patentes industriales, a patentes de invención, pero algunos casos puntuales han logrado pasar filtros y conseguir que las instituciones en el mundo encargadas a la protección de la propiedad industrial concedan estas patentes. De nuevo, son las menos, son enormemente excepcionales y siempre son bastante controversiales. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué es controversial que existe una patente. Por ahora quédense con un concepto. La patente de invención tiene la gracia de que es un monopolio legal. Quien tiene la patente es el controlador monopólico de aquello que está patentado. Si yo patento mi juego, significa que soy controlador monopólico del juego, pero de todo lo que eso incluye, de todo lo que conlleva. Si yo pudiese patentar una mecánica de juego, esa mecánica puede ser solamente utilizada por mí. Solo por mí, porque tengo un control monopólico del objeto de la patente. Eso es lo importante y eso es lo que lo hace tan controversial y vamos a ver por qué. El derecho a autor, en cambio, que es donde está la propiedad intelectual aplicada a lo que es la industria del videojuego, el derecho de autor lo lleva el Departamento de Derechos Intelectuales, que es donde se lleva el registro de todas las obras creativas, principalmente del dominio artístico.
Curiosamente, el código computacional, que uno tendría el instinto natural de decir, bueno, el código computacional debiera estar en la propiedad industrial, ¿no es cierto? Porque es tecnología. Pero no, el código computacional está en el derecho a autor, no en la propiedad industrial. Y a mí me encanta hacer esta pregunta en clase cuando enseño esto en la universidad, porque es un ejercicio intelectual una vez que salió una conversación que tuve con un profesor una vez, que es, bueno, ¿por qué el código computacional estará en el derecho a autor y no en la propiedad industrial? Bueno, porque preguntémonos, ¿qué es lo que es el código computacional? Como están todos online y hablándome por chat en caso de, no esperaré que me respondan. La pregunta es capciosa, ¿no es cierto? Pero contestaré yo entonces a la pregunta. ¿Por qué el código computacional está en el derecho de autor y no en la propiedad industrial a pesar de que tiene claramente una naturaleza más tecnológica que artística? Y es porque el código computacional en su esencia, entiende la ley, así lo ha entendido la ley, en su esencia más básica, no es sino instrucciones en un lenguaje puestas sobre un soporte. En ese sentido, cuando lo reducimos a su máxima esencia, el código computacional es entendido por la ley como el equivalente a una obra literaria. Son instrucciones, son palabras, son cosas que están expresadas en un lenguaje puestas sobre un soporte. Es texto. Con un efecto mecánico, por supuesto, pero es texto al final de cuentas. Así que eso nos permite sacar como conclusión al tiro de que los programadores son artistas. Ajá, si es que alguien dice, ¿es programar un arte? Sí, programar es un arte, porque la ley entiende que el código es arte y por ende los programadores son artistas. Felicitaciones. Eso resuelve la gran pregunta. Ahora, el derecho de autor se expresa en dos dimensiones, tiene dos dimensiones. Entonces partimos de la definición de la propiedad intelectual, la que cubre las áreas, ¿no es cierto?, de la aplicación del intelecto en la ciencia, la industria, las artes y la literatura, que tiene una finalidad de proteger al autor y de reconocer al autor como tal para incentivar creaciones. Y de tal tiene dos variantes, la industrial y la intelectual propiamente tal o derecho a autor. Y en el derecho de propiedad intelectual propiamente tal, en el derecho a autor propiamente tal, este se expresa en dos dimensiones. Existe lo que se llama el derecho moral y el derecho patrimonial. Ambas son dimensiones de un mismo derecho. El derecho de autor es uno, pero cuando se expresa tiene estas dos dimensiones, tiene dos rostros y produce dos efectos distintos. La dimensión moral del derecho a autor, el derecho moral del derecho a autor, es el que refiere al reconocimiento de la identidad del autor. Si nos vamos de vuelta a la definición nos decía que el derecho de autor es uno que busca reconocer al autor y protegerlo como tal para incentivar nuevas creaciones. Entonces, consecuencia directa de la definición, la existencia del derecho moral. El derecho moral es la dimensión del derecho autor que me permite a mí, como autor, exigir que se me reconozca mi identidad en calidad de tal, que se me reconozca y se me respete que yo fui el que creó tal cosa. Y de ahí está la segunda dimensión, que es el derecho patrimonial, que tiene que ver con lo que le llaman también los derechos de explotación. Es el derecho a poder hacer algo con la obra, a poder explotarla, a poder usarla para un fin productivo, para poder venderla, crear cosas, cobrar por ella, licenciarla, lo que fuera. Entonces, el reconocimiento en una dimensión y los derechos de uso propiamente tal en otra dimensión. Hay una pregunta ahí en el derecho de industria en el caso de los videojuegos. Formule la pregunta completa. A ver, ¿cómo termina la pregunta? Estoy esperando solamente a ver si viene una formulación a la pregunta. Mientras formula la pregunta, avancemos. Pero por favor, estimado, termine de formular la pregunta. Está interesante. Entonces, el derecho de autor, en sus dos dimensiones, nace en el acto de creación. Esto es fundamental. Nace en el acto mismo de creación. ¿De acuerdo? Cuando uno habla de patentes industriales, y a todo el mundo, esto me ha pasado a mí en la práctica a través de 17 años sin parar, permanentemente a través de la práctica en el desarrollo de videojuegos, uno dice, oye, la patente industrial es lejos la mejor forma de protección porque me da un monopolio legal absoluto detrás de lo que yo estoy creando. Por ende, yo quiero patentes. Pero la patente no es necesariamente el mejor mecanismo, más allá de si es aplicable o no, yo entiendo que no, pero aún así no es necesariamente el mejor mecanismo, porque la patente de invención solamente da protección en caso de que se conceda y desde que se concede, con un espacio retroactivo al periodo de que se solicitó. Mientras que el derecho de autor no requiere nada más que el acto de creación.
Yo tomo mi mano, tomo un teclado, tecleteo código, ¿no es cierto? Tipeo código, y el código existe, y desde el acto mismo de su existencia, desde el acto mismo creativo, nace un derecho de autor que es para mí, que me da esa protección y ese reconocimiento. No requiero que ninguna institución gubernamental me otorgue el registro, me otorgue el derecho, me conceda la calidad de autor, como si pasa en las patentes, donde requiero la concesión de la patente para tenerla, y mientras no me la den, yo no he hecho nada, no tengo nada todavía. Ambas dimensiones del derecho a autor, ambas dimensiones, tanto la moral como la patrimonial, nacen conjuntamente, desde el acto mismo de creación, nacen conjuntamente en la persona del autor. Ahora, el autor puede transferir los derechos de uso, puede transferir la dimensión patrimonial, pero la dimensión moral, el derecho al reconocimiento de la identidad del autor, es completamente irrenunciable e intransferible. Yo no puedo transferirle a alguien más la calidad de autor de mi juego o lo que sea que yo hice. Puedo tolerar que alguien más se haga pasar por el autor, pero yo siempre voy a tener el derecho a reivindicar mi autoría, a venir a patear la puerta y decir: minutos, deténganse, yo hice esto, él no, yo sí, ella no, yo sí. Yo puedo tolerar que alguien más me sustituya, me reemplace o se haga pasar por el creador del juego, pero yo siempre voy a poder exigir en cualquier momento que se me reconozca la calidad de autor y desarmar entonces esa apropiación por parte de un tercero. Ese derecho es completamente irrenunciable y es completamente intransferible. Y cualquier contrato que dice yo renuncio a la calidad de autor, yo renuncio a los derechos morales, no tiene no tiene validez. Es letra muerta, no tiene efecto ninguno. En el contrato no vale, es letra como que no existiera. Ahora, especificando las dimensiones del derecho entonces, el derecho moral, también llamado propiamente tal derecho a autor, contiene dentro suyo la paternidad de la obra, que es el derecho, insisto, es el derecho a decir: es de mi creación, yo la hice, de mí nació, de mí viene, y a lo que se llama la integridad de la obra, el derecho a exigir que no se mutile la obra, dice la ley, es decir, que no sea destruida o adulterada de una forma que va contra lo que era cuando yo la hice. Esto no se da mucho en los videojuegos, pero se da más en otras industrias o en otras expresiones artísticas. La más clásica, por ejemplo, es el graffiti. La pintura en la muralla, que llega alguien más y la raya encima, destruyó la pintura original, ¿no es cierto? La mutiló. No se da tanto en el videojuego, insisto, pero todo un derecho que nos respeta la ley. Y como les dije, irrenunciable es intransferible. El derecho patrimonial, por su parte, es un derecho de uso, es un derecho aplicado, es un derecho de explotación. La ley entiende que dentro del derecho patrimonial, dentro de lo que le llama la titularidad del autor, la titularidad, el derecho patrimonial o titularidad, están 5 derechos, la ley lista 5. Y a través de la combinación y las permutaciones de estos 5 van a nacer todos los otros usos comerciales posibles que se nos ocurran respecto de una obra intelectual propiamente tal. Esos son el derecho a publicar, poner a disposición del público, reproducir en el sentido de hacer copias, no de poner play, en el sentido de hacer copias, adaptar en el sentido de convertir la obra que yo hice, el juego que yo hice, en algo distinto. En la adaptación es donde se encuentra, por ejemplo, la capacidad de hacer DLC, hacer secuelas, precuelas, mundos paralelos alternativos, portearla o adaptarla a otro formato, como hacer la película o la serie del juego, hacer chapitas y figuras de acción del juego, cosas de ese estilo. Ahí es donde está la adaptación. Los remasters, los director's cut, todo eso está en la adaptación. La comunicación es el derecho a ponerlo, no de publicarlo para ponerlo al acceso a la gente, sino que comunicárselo a la gente. Cualquier persona que se ha pegado un pique una FestiGame y ha visto cómo ponen las pantallas gigantes con juegos de música, ¿no es cierto? Y reproducen trailers y cosas por el estilo. Eso es comunicación pública. Eso es un ejemplo de comunicación pública. Si yo me pusiera en la Alameda con una pantalla y una silla, eventualmente eso podría ser comunicación pública, ¿no es cierto? Y el derecho a distribuir, eso significa el derecho a hacerle llegar el juego a otra persona, el derecho a hacérselo llegar al consumidor, ¿no es cierto? Al jugador o consumidor. Insisto, la ley 17336 de propiedad intelectual chilena nos dice que estos derechos nacen de forma conjunta en la persona del autor. Ahora, dicen que nace en la persona del autor. ¿Qué significa esto, no es cierto?
esta persona de la persona quien crea la obra. Y una misma obra puede tener múltiples autores. Eso es súper importante y eso es especialmente importante en la industria del videojuego, porque en el videojuego normalmente nos va a pasar que un mismo proyecto no está desarrollado por una sola persona, está desarrollado por un cúmulo de personas, por un grupo de gente. La ley nos da ciertas definiciones sobre cómo se entiende una obra hecha en forma colectiva o colaborativa. Las definiciones que nos da la ley son bien malas, pero estamos obligados a repasarlas porque de antes es lo que dice la ley y tenemos que acatar a ello, ¿no es cierto? La ley dice que la obra va a ser individual cuando tiene un autor único, que es en colaboración cuando más de una persona participa en su creación y los aportes de cada uno no se pueden separar, o son colectivas cuando muchas personas colaboran bajo la orientación de una sola que publica la obra final. El videojuego normalmente entonces va a calificar como una obra colectiva, donde diseñadores, animadores, modeladores, programadores y más trabajan en forma conjunta o en equipo y coordinación bajo la dirección de un productor y bajo la dirección de un director, ¿no es cierto?, que sacan el proyecto adelante. Ahora, en consecuencia de todo lo que les vengo diciendo sobre que el derecho nace en el acto creativo y nace en la persona del creador como autor original de la obra, pero que los derechos morales no se pueden renunciar, pero los patrimoniales sí, eso produce consecuencia que el autor propiamente tal, siempre va a ser una persona natural. Una compañía, una productora, un estudio de desarrollo nunca va a ser autor del juego. Esto tiene una razón de consecuencia lógica, ¿ya? Uno muchas veces, yo me ha tocado muchas veces ver a personas que tratan de argumentar el que la empresa es la que hizo el juego, porque la empresa contrató a los programadores, los diseñadores, los animadores, entonces la empresa hizo el juego, por ende el juego es de la empresa lo hizo. Pero esto es un error conceptual, porque, de nuevo, el derecho de autor nace desde el acto de creación. Y la pregunta que nace desde ahí es, bueno, ¿quién es capaz de un acto creativo? La única persona que puede ser capaz de un acto creativo es el ser humano. Y principalmente porque el ser humano tiene una cosa que un estudio de desarrollo no tiene, que una empresa comercial no tiene, que una compañía productora no tiene. Carne, cuerpo, corporeidad, manos y para trabajar. La compañía no tiene manos para tipear en el teclado y escribir código, no tiene manos para tomar un lápiz y y diseñar un personaje, no tiene capacidad de componer una pieza musical. Como tal, entonces, la empresa de desarrollo nunca puede ser la que hace el acto creativo. El acto creativo lo hacen los equipos humanos de desarrolladores que trabajan dentro o para la compañía. Y ellos, por ende, serán los autores del juego. Pero como los derechos de explotación económica sí son transferibles, la empresa puede tomar a un equipo humano, programadores, diseñadores, desarrolladores de varios tipos, tomar a ese equipo, coordinarlo en un trabajo colectivo, dirigir su desarrollo intelectual y creativo y producir ese juego para luego quedarse con los derechos de explotación económica y sacar el juego a mercado. Esto, específicamente en la industria del videojuego, es clave. Clave. ¿Por qué? Porque específicamente en lo que son las obras audiovisuales, y entre ellas entonces el videojuego, porque el videojuego es una obra audiovisual de carácter interactivo, pero audiovisual al final del día, en las obras audiovisuales la ley expresamente reconoce que como desarrollos de carácter colectivo, que son coordinados, orientados y organizados, empujados, dirigidos, motivados, fomentados por una persona central, que en este caso es el estudio de desarrollo o la productora de desarrollo, los derechos de explotación son entonces de la productora, como la encargada de financiar, ordenar, dirigir, orquestar, coordinar el proceso de desarrollo. Si bien reconoce que los autores siempre van a ser los desarrolladores individualmente considerados que forman el colectivo que es el equipo detrás del videojuego, ¿no es cierto? Cuando hacemos un videojuego, entonces, los autores van a ser los seres humanos del elenco, los que aparezcan en los créditos, pero la empresa va a ser la titular, la que pagó los sueldos y sacó el juego adelante y lo publicó y lo distribuyó y lo vendió y lo hizo llegar a los consumidores, a los jugadores propiamente tal. Esa va a ser la titular de los derechos del juego. Ahora, ¿qué es lo que la propiedad intelectual protege? Vamos súper bien de tiempo, ¿eh? Nos quedan 20 minutos y vamos como en la mitad de la presentación. Muy bien.
¿Qué es lo que la ley protege? La ley protege la expresión de la idea y protege esa expresión de la idea desde la fecha de creación, que es toda la vida del autor para adelante y hasta una cantidad de años después de que se muere el autor. Pregunta en el caso de la IA. Perfecto. Esta es una pregunta súper buena. ¿Eh? La inteligencia artificial, al menos todavía, es entendida por la ley y por las autoridades alrededor del mundo que se encargan de llevar el registro de los derechos de autor como una herramienta, no como una persona. Cuando tú usas inteligencia artificial para crear una imagen, ponte tú, típico que se usa para diseño conceptual, eso se usa un montón, inteligencia artificial para diseño conceptual. Cuando tú usas inteligencia artificial para el desarrollo del arte conceptual del juego, la ley entiende que es el rol del ser humano que pone el prompt donde existe el acto de creatividad propiamente tal. El acto de intelecto, en este caso entendido humano, aplicado hacia el arte. La inteligencia artificial entonces cumple una función instrumental, es una herramienta, es un medio para convertir esa creatividad o ese instinto creativo o ese impulso creativo en un resultado final. No hemos llegado todavía a un avance en la inteligencia artificial como para que la inteligencia artificial goce de conciencia propia y por ende constituye una inteligencia o un intelecto perfecto. Todavía es meramente instrumental. Por ende, es el humano detrás de la inteligencia que la utiliza como una herramienta a través del prompt para crear la pieza de arte o crear lo que sea, el que finalmente sería el autor. Ahora, la inteligencia artificial tiene dos matices bien importantes. La primera es que perfectamente puede pasar en unos cuantos años más que lleguemos al nivel de la Matrix, al nivel de Ghost in the Shell o al nivel, ¿no es cierto?, de Skynet en Terminator 2, donde la inteligencia artificial tiene conciencia suficiente para ser un intelecto perfecto y como tal poder expresar real creatividad a pesar de su falta de cerebro en el sentido humano o biomecánico humano como lo conocemos nosotros. Puede que eso pase, no ha pasado todavía, pero puede que pase. Hasta que pase, la inteligencia artificial es meramente una herramienta. El día que pase, todos nos vamos a tener que replantear cómo es que la ley funciona en esta materia. Ahora, la otra cosa importante en propiedad intelectual con la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial automatiza tantas partes del proceso creativo que arriesga eliminar la creatividad en el acto de creación. ¿A qué voy con esto? Si la para que una pieza de arte creada a través de inteligencia artificial sea eventualmente susceptible de derecho de autor y por ende esté protegida por el derecho de autor, se requiere que el artista haya tenido una participación relevante de carácter directo y efectivo en la creatividad detrás de la pieza. Si es que la inteligencia artificial lo hace todo, técnicamente no hay expresión del intelecto humano detrás, y la herramienta lo hizo por su cuenta. Y como tal, entonces, no habría una obra intelectual de aquellas protegidas por el derecho de autor. Ahora, esto no es una cosa única a la inteligencia artificial. Esto es una cosa que ha pasado en el mundo más de una vez. Quizás algunos de ustedes que están escuchando esta presentación puede que hayan escuchado alguna vez este caso, el caso que se le conoce como la fotografía del mono. Si es que no lo han escuchado antes, busquen en Google la fotografía del mono y se van a encontrar en el primer resultado con una fotografía de un macaco, como no sé si es un mandril o qué tipo de mono es, que está con una sonrisa oreja a oreja mirando una cámara. Se sacó una foto, una selfie, con una cámara, ¿no es cierto? Y es el foto en primer plano, el mono en primer plano. Esa fotografía no tiene derecho a autor. Es una foto, es una obra intelectual, pero no está protegida por el derecho a autor. ¿Y por qué no está protegida por el derecho a autor? Porque el mono se sacó la foto y el mono no es persona capaz de aplicar intelecto en forma creativa en la forma en que la ley lo entiende y por ende, a pesar de que el mono apretó el botón y disparó el obturador y sacó la fotografía, no hay un acto creativo detrás. Y lo que el fotógrafo que puso la cámara en el suelo para que el mono la apretara intentó argumentar en su momento fue que él puso la foto como parte del proceso para llegar a la foto del mono. Por ende, él es el autor. Pero lo que la ley le dijo de vuelta fue, oiga, solo poner la máquina de fotos en el piso y esperar a que un mono se vaya y apriete el botón no es participación relevante suficiente por parte de usted como para constituirle un autor de la fotografía. Así que no es. Y tiene sentido si ustedes lo piensan, porque el autor es quien
hace la aplicación del intelecto para el acto creativo, no necesariamente quien manipula las herramientas o materiales. Hay un caso también interesante que uno estudia en la universidad cuando estudia estas materias y que después ve aplicaciones en la práctica. Si ustedes estuvieran sacando una fotografía a una modelo, naturalmente ustedes dirían que el fotógrafo es el autor de la fotografía porque él sacó la fotografía y los derechos le nacen desde el acto de sacar la foto, porque ese es el acto creativo. Pero no es tan fácil, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que la modelo fue la que decidió el vestuario, la posición de la modelo misma, la iluminación, el encuadre, la toma, el ángulo, la vestimenta del escenario, puso todos los elementos de carácter creativo detrás de la fotografía, al punto tal que el fotógrafo no fue más que un dedo mecánico que apretó el botón para disparar el obturador y nada más. Tanto así que podría haber sido reemplazado con un disparador automático o un timer. ¿Es el fotógrafo entonces el autor de la fotografía? No, entiende la ley. Porque se requiere eso, se requiere la aplicación de intelecto en el acto creativo propiamente tal. Entonces, en inteligencia artificial, en la medida que exista real aplicación del intelecto en el trabajo de expresión creativa, habrá derecho a autor de lo que la inteligencia produzca, pero ese derecho le va a pertenecer a la persona humana que construyó el prompt y aplicó ese carácter aplicó esa inteligencia. Y si ustedes quieren una columna bien interesante respecto de esto, les recomiendo que busquen en internet una columna escrita por Nicolás Mladinich. Nicolás Mladinich, que es el director en Corfo para Industrias Creativas, él hizo un trabajo directamente de testeo, como que fue a probar los límites de lo que permitía el Departamento de Derechos Intelectuales en materia de registro con una obra intelectual hecha con inteligencia artificial, en este caso fotográfica. Y pasó por un par de intentos antes de que el departamento le permitiera el registro del set de fotografías que armó como una obra intelectual susceptible de derecho a autor. Y su experiencia para entender cuánto es lo que él tenía que poner de sí en el real desarrollo del proyecto es un excelente referente a cómo tenemos que entender la inteligencia artificial hoy día, al menos hoy día 2024, en cómo el Departamento de Derecho Intelectual nos pudiera o no permitir pasar una obra por inteligencia artificial como una susceptible de derecho a autor. Ahora, Anil Kagan complementa acá que comprende, muchas gracias, qué bueno que sirvió. Tenía la duda por la siguiente generación de Unity 6 que tiene una IA incorporada de pago que ayuda a hacer muchas cosas dentro de Unity. Bueno, como te digo, ahí está la respuesta hasta ahora. Insisto, todo esto está susceptible a cambio. Skynet despierta mañana y nos cambia completo el panorama, así que lo que les estoy diciendo sirve hoy, pero mañana cambia. Así que, y hay tecnologías que han avanzado rápido en la inteligencia artificial. Ahora, bueno, volviendo a la definición de acá, nos desviamos por un minuto con eso, pero todavía estamos a tiempo. La ley, dije yo, en materia de qué es lo que protege. La ley protege la expresión de la idea y otorga esa protección desde la fecha de creación por toda la vida del autor y hasta una cantidad de años después de la muerte. Y esto nace directamente de la definición de la propiedad intelectual. La definición de la propiedad intelectual nos decía que busca reconocer y proteger al autor para incentivar nuevas creaciones. Esa definición tiene su efecto práctico directamente aquí, en el alcance de la protección, en qué es lo que la ley protege. La ley dice que protege la expresión de la idea y no la idea en sí. Es la expresión de la idea, no la idea. Y esto es súper importante porque justamente algunas preguntas que uno le llega normalmente en la oficina son, oye, tengo una idea para un juego súper buena, ¿dónde registro mi idea? Y lamentablemente uno está obligado a decirle al pobre desdichado, no hay dónde registrar la idea. No hay un registro de ideas en el sistema de la propiedad intelectual. Las ideas valen poco, se las lleva el viento. Levantáis una piedra y encontráis 12. Y eso es porque la idea no es lo que le importa a la ley. A la ley no le importa la idea, a la ley le importa la expresión de la idea. ¿Por qué? Porque la principal función de la ley es, conforme a su definición, incentivar nuevas creaciones. Incentivar nuevas creaciones. Hola, gente. Por si acaso no se ha caído el directo, parece que que contribuya, ahí está. o aporte. Ah, se me cortó la señal Disculpa, por un José momento. Manuel. Sí, se te cortó la señal por un Volvamos momento. para atrás. Estaba ¿Qué quería diciendo mencionar? que
estaba diciendo que todo esto, el alcance de la protección respecto de la expresión de una idea y no de la idea en sí, nace de la definición de la propiedad intelectual. Porque la definición de la propiedad intelectual nos dice que es aquella que busca como fin último el incentivar nueva creación. Si la ley protegiera solamente la idea, bastaría con que a mí se me ocurra para tener protección legal. Y a mí se me podría ocurrir la idea, Dios sabrá cómo podríamos llegar a entenderla desde mi cerebro, cómo podría extraer la idea sin yo expresarla, aun si es que pudiéramos hacer eso. Si yo protegiera la mera idea y no la expresión de la idea, yo podría acumular todas las cosas buenas que se me ocurren aquí arriba y no hacer nada con ellas. ¿Dónde está entonces el incentivo? Es la misma razón por la cual las mecánicas de juego son controversiales en materia patente, porque si yo puedo monopolizar una mecánica de juego a través de un proceso de patente de invención, destruyo la expansión de la industria. Es un registro anti-incentivo. Si yo puedo patentar una mecánica, caso ejemplo, el sistema Legacy del Shadow of Mordor, que es probablemente el caso que más se discute entre abogados en industria. Si yo tengo una mecánica espectacular de buena y la patento y después me la echo al bolsillo y nunca más la uso, la eliminé de la industria por 20 años. ¿Dónde está el incentivo? ¿Dónde está el aporte a la industria? ¿Dónde está el aporte al desarrollo de nuestra industria hacia el futuro? Si es que yo puedo patentar una mecánica, eliminarla por completo del mundo, metérmela en el bolsillo y no pasársela a nadie más. La ley no busca eso, la ley busca incentivar. Por ende, no va a proteger expresiones. Ahora, partida de eso es que como la ley busca protegerme y asegurarme reconocimiento para así incentivarme, me dice, yo quiero que usted haga algo, yo quiero que usted cree cosas, para que usted se sienta tranquilo, cómodo y resguardado para poder atreverse a hacer cosas, yo le voy a dar a usted protección desde el momento mismo de la creación intelectual, toda la vida que le dure a usted, es decir, no desde la concesión de la patente por 20 años, sino que desde el acto mismo creativo y por toda la vida, y por hasta más tiempo después de que yo me morí. O sea, mis herederos van a tener acceso a mi propiedad intelectual. Chuta. Perdonen, gente, esperemos un momento porque parecer se nos cayó el charlista. Le voy a mandar un mensaje igual. Esperemos un momento porque no es la idea que queda acá. Está súper buena la charla. Ahí volvió. José Manuel, dame un ok si estáis listo. Decía entonces, va a estar parado aquí en el living de mi casa, va a tener el router acá al lado. Decía yo entonces que me quedé en el incentivo, creo que me queda hasta ahí. Entonces, la ley busca incentivar y para incentivarme me va a decir, oiga, usted atrévase a hacer algo con lo que tiene, atrévase a crear cosas. Y para incentivarme para que yo me atreva a hacer cosas, me va a dar protección. Y esa protección me la va a dar desde el momento mismo de la creación, en vez de desde el momento de que me concedan la patente, a diferencia de la patente, me la va a dar por toda la vida, no por 20 años como es la patente, y me la va a dar incluso por muchos años después de que yo me muera, para que hasta mis herederos puedan hacer algo con esos derechos que resultan de mi expresión creativa. ¿No es cierto? Sí, el límite hoy día está en 70 años después de la muerte. Dependiendo de la fecha en que se hizo la obra, y en algunos casos por leyes especiales, tipos de obras van a tener plazos distintos, pero la regla general hoy día son 70 años después de la muerte. Y otros países, como les pasa en Estados Unidos, van en 100 años después de la muerte, y estos plazos van extendiéndose en el tiempo. Lo más probable es que en Chile también pasemos un plazo más grande, quizás 80 años, en un tiempo más, vamos a subir a 90 o 100. Estos plazos siempre se están extendiendo porque la idea es tratar de siempre expandir esa protección legal. Es posible que tengamos más de 70 años en algún momento en el futuro. Entonces yo estaba compartiendo la pantalla. ¿Se ve la pantalla compartida o no? ¿Se ve mi cámara? No. A ver. Ahí está. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya la protección de la. Nos quedan 10 minutos. 10 minutos para avanzar. Tratemos de avanzar un poco más y nos vamos a las preguntas. Entonces, esa protección, eso sí, tiene límites. De nuevo, el límite es que es a la expresión, no a la idea. La protección se da desde la fecha de creación, pero, y por toda la vida, no desde la fecha de registro, pero la ley igual nos pone otros límites.
Lo positivo de los límites de la propiedad intelectual está en que la ley no nos pide un estándar de calidad. Eso es súper importante. La ley no nos pone un estándar de calidad. No se trata de qué tan bueno está. Se trata de que sea un acto creativo, ¿vale? Por si acaso. Da lo mismo si el juego es bueno, en definitiva. Da lo mismo si es bueno, se ve bien, se juega bien, está bien codeado, bien optimizado, da lo mismo. Lo importante es que lo haga. Lo que me pide sí es que la creación exista y que sea original. Ahora, original no necesariamente significa completamente nuevo. Recordemos que, así como en literatura se dice que todas las historias ya están contadas, y en desarrollo de juegos se dice que todas las mecánicas están hechas, se entiende que los juegos son en buena medida resultado de las influencias que reciben sus desarrolladores. Por ende, cuando hablamos de originalidad no estamos necesariamente hablando de algo completamente innovador. Por si acaso, ¿no? Para que nadie se vuelva loco, en el sentido que un juego podemos hacer múltiples juegos de estrategia, múltiples juegos de puzzle, múltiples juegos de acción-aventura, y que tengan incluso temáticas comunes, ciertas referencias gráficas comunes, y eso no va a hacer que la obra deje de ser original. Lo importante está en la altura creativa, en la aplicación de creatividad al desarrollo, para separarla de lo que es derechamente un plagio, la copia del juego que ya existe. Así que como tal es un criterio que se analiza caso a caso, es un criterio de carácter bastante subjetivo, por si acaso. ¿Vale? Ahora, ¿cómo yo transfiero la propiedad intelectual? Porque la propiedad intelectual aporta valor al desarrollo del proyecto y obviamente que ese valor se tiene que transmitir en explotación comercial y eso se trata de transferencia. ¿Cómo se transfiere la propiedad intelectual? Existen principalmente dos contratos. Yo creo que vamos a tener que, por tiempo, vamos a tener que terminar acá para que alcancemos a recibir las últimas preguntas. Entiendo que hay algunas preguntas anotadas por ahí. La propiedad intelectual se transfiere principalmente a través de dos contratos. Esos contratos son los contratos de licencia y los contratos de cesión. La licencia, en definitiva, es un arrendamiento y la cesión es, en definitiva, una compraventa. Yo voy a arrendar o prestar o permitirle a alguien el uso de mi propiedad intelectual a través de una licencia de derechos. Y voy a comprar un activo de propiedad intelectual, voy a comprar un IP y recibirla completa para mí a través de una cesión de derechos. Las licencias, dice la ley, son meramente autorizaciones, pueden ser dadas hasta de palabra se pueden dar, a pesar de que siempre deben ser por escrito para saber qué es lo que decían, y la ley simplemente me dice que yo tengo que indicar cuáles son sus alcances. ¿Cuáles son los alcances que la ley me da a la creación de la licencia? La ley no me los dice, la ley no se encargó de establecer los alcances. Por ende, los alcances tenemos que determinarlos nosotros mismos, ¿ok? Eso significa que nosotros tenemos la libertad, pero al mismo tiempo la responsabilidad de determinar todos los parámetros o límites o condiciones de la licencia de derechos sobre un asset, sobre una pieza musical, sobre un personaje, sobre un guión, sobre lo que fuera que queremos hacer respecto del juego. La pregunta era sobre qué pasa con los assets en tiendas online. Normalmente los assets en las tiendas online, uno lo que hace es que adquiere una licencia de uso no exclusiva de carácter perpetuo con derechos de explotación comercial. ¿Ok? A menos que yo esté comprando el asset en forma irrevocable, que rara vez pasa. Las tiendas de assets le venden el mismo asset a chorrocientas mil personas, porque lo que te están vendiendo no es el activo de propiedad intelectual, te están vendiendo el elemento digital del asset propiamente tal como una cosa en sí misma. No te están vendiendo el derecho de autor que está detrás, te están vendiendo el asset. Y te lo venden a través de, en verdad, lo que en definitiva hay debajo es una licencia de derechos de uso. Aquí tiene el asset y usted lo puede usar en lo que quiera, comercialmente o no, de por vida, pero nosotros también nos vamos a guardar el derecho de vendérselo a quien se nos ocurra más. Y vamos a venderle el mismo asset a 10.000 personas, y da lo mismo. Es una licencia cuyos alcances son bien particulares. La cesión de derechos es distinta. La cesión de derechos es algo mucho más radical, porque la cesión de derechos es la transferencia de la dimensión completa de carácter patrimonial del derecho a autor. Yo puedo licenciar el derecho a publicar, el derecho a comunicar, el derecho a adaptar, el derecho a reproducir o distribuir en forma aislada. Yo puedo, por ejemplo, contratar a un distribuidor y darle una licencia sobre los derechos de distribución de mi juego para que lo distribuya. Perfecto. Licencia sobre distribución, ni un problema. Pero yo no puedo ceder solamente el derecho de distribución. Cuando yo cedo la propiedad intelectual, lo que estoy cediendo es la dimensión patrimonial del derecho de autor en sí. Yo dejo de ser dueño de la propiedad intelectual en el sentido pleno, completo, y se la traspaso a alguien más que la recibe plena y completa. Y esa persona recibe todos los derechos de explotación, los 5 derechos de explotación, porque recibe la titularidad completa en sí. La forma más fácil de entender esto y ejemplificarlo es con lo siguiente. Ustedes pueden, por ejemplo, arrendarle la cocina de su casa a alguien.
pero no pueden venderle la cocina de la casa a alguien. Tienen que vender la casa. Entonces yo puedo licenciar un pedazo de mis derechos, pero no puedo vender uno solo de los elementos de la dimensión intelectual. Debo vender mi titularidad. Y la titularidad se vende, como es más radical, como es un acto mucho más absoluto de transferencia. La ley me dice que tiene que ser por escrito y tiene que ser por escrito con un documento firmado ante notario. O sea, requiere un estándar mayor de rigurosidad para el resguardo de cómo es que yo garantizo que lo que hice, lo hice con las dos personas entendiendo qué es lo que están transfiriendo, qué es lo que están realizando en definitiva. Entonces, a consecuencia de esto ocurre una distinción importante. Voy a prender una luz aquí. Una distinción importante. Me estoy moviendo por mi casa mientras les explico. Aprovecho hasta compartirles mi departamento y me traigo esta clase. Esto nunca me haya pasado. La consecuencia de cómo funcionan las licencias es que de ello nace al tiro una distinción de qué es lo que yo puedo usar y lo que no puedo usar de lo que existe en el mundo al momento de desarrollar mi proyecto. ¿Ok? Yo solamente puedo usar aquello sobre lo que tenga derecho legítimo. Eso significa aquello de lo que soy titular y aquello sobre lo cual tengo licencia suficiente. Si yo no soy el titular o no tengo licencia suficiente y uso ese activo intelectual ajeno, eso es ilegal, eso es plagio, eso es un delito a la propiedad intelectual. Existe, sin embargo, por suerte para todo el mundo, un repositorio de obras de uso libre que están disponibles para toda la humanidad y en todo sentido, y eso se llama el dominio público, ¿no es cierto? El dominio público, que es el repositorio donde yo voy a encontrar todas las obras liberadas de derechos que se han creado a lo largo de la historia de nuestro país, incluyendo las obras cuyos derechos han expirado por el plazo del tiempo, las obras que son del folclore o de la mitología, las obras que no tienen autor conocido, las obras que han sido expropiadas por la autoría. Ese dominio público es un repositorio, es el acervo cultural, es el patrimonio cultural común del cual todos podemos ir a sacar para crear cosas nuevas. Todos podemos tomar una historia mitológica chilena, ¿no es cierto?, y hacer juegos con ella sin chocarnos entre nosotros, siempre y cuando no nos copiemos en la práctica entre nosotros, no hagamos exactamente el mismo juego, y siempre y cuando no nos irroguemos la autoría de la obra basal que está dentro del dominio público. Yo soy el autor de una versión nueva de una cosa que estaba en el dominio público. No soy el autor del original porque está en el dominio público. Súper importante distinción. Y solamente para terminar acá, vamos a tener que terminar aquí por temas de hora. Esto nos conduce a lo que es la distinción entre la propiedad intelectual fundacional y la propiedad intelectual aplicada. ¿Ok? La propiedad fundacional y la propiedad aplicada tienen... me faltó tenía una gráfica aquí que lo explicaba. No hay gráfica. Ok, voy a tener que explicarlo de palabras nomás. Imagínense las capas de la propiedad intelectual como si fueran las capas de la Tierra hacia abajo, ¿no es cierto? Desde la superficie máxima hasta el bedrock, hasta la capa más inferior, ¿ok? Imagínenselo así. La propiedad intelectual aplicada en nuestra capa superior es donde está el uso específico y práctico de un activo intelectual en particular que yo hice. El juego, ¿no es cierto? El juego. Pero ese juego es consecuencia de la conjunción de un montón de elementos. Diseño, mecánicas, empaques, elementos, assets, personajes, composición musical, efectos de sonido, mil cosas. Todos esos elementos están una capa más abajo, porque yo puedo tomar cada uno de esos elementos y reconocerlos e identificarlos como obras intelectuales en sí mismas. Y es la unión de estas obras intelectuales, personajes, música, guión, composición, efectos de sonido, animación, modelaje, todo eso. Es la suma de estos elementos los que produce el juego en la capa superior. Pero cada uno de esos elementos adicionalmente tiene una capa por debajo, tiene una capa inferior, que es la capa fundacional. ¿Ya? Y la capa fundacional es el universo de ficción propiamente tal. Ejemplo, Mario Bros. Existen demasiados juegos de Super Mario. Demasiados juegos de Super Mario. Significa que hay múltiples juegos que nacen de una misma ficción, que tienen distintos diseños, mecánicas, elementos, contenidos, música, guiones, historias, tramas, que tienen un montón de elementos distintos que los hacen únicos entre sí, pero todos nacen desde una propiedad fundacional, desde una capa base, un bedrock, una capa mínima, que es el universo de ficción. ¿Cómo construyo yo el universo de ficción para mi juego? A través del primer acto de expresión creativa propiamente tal,
donde se radica o se concentra lo más esencial de lo que mi juego es. En definitiva, es la propuesta del juego o el tratamiento narrativo del juego. Si yo determino como primer pieza de mi proceso creativo el tratamiento y la reseña y propuesta creativa del juego y describo que mi juego ocurre, es protagonizado por un fontanero italiano de Nueva Jersey que es absorbido por un tubo y llega a un mundo de fantasía habitado por tortugas y hongos, ¿no es cierto? Y toma estrellas y flores para tirar bolas de fuego y pegarle a los monstruos y rescata una princesa de una tortuga gigante. Ese elemento base, ese elemento absolutamente básico, es de donde nacen todas las variantes, todas las aplicaciones, todas las diferentes interpretaciones a través de todos los posibles juegos que se conectan a ese universo de ficción y son parte entonces de un mismo todo. Y si yo quiero desarrollar una propiedad intelectual que adquiera valor en el tiempo, debo preocuparme entonces de construir una correcta capa fundacional, una verdadera capa base, un verdadero universo de ficción desde el cual construir todos los posibles juegos que a mí se me ocurran que nazcan de él. Y son las 8, así que vamos a tener que parar la presentación acá, porque teníamos una hora para hacerla. Lo demás eran los aspectos éticos del desarrollo, pero no es la parte más relevante. Por lo menos explicamos todo lo demás. Vamos a cerrar aquí. Y si alguien tiene preguntas, ¿hay preguntas adicionales? Yo había anotado algunas preguntas. Primero, agradecerte mucho. La charla ha estado súper interesante. He aprendido un montón, así que muchísimas gracias. Ni un problema. Em, Qué bueno que fue útil. Igual, si es que alguien del chat tiene alguna pregunta extra, la puede anotar. Yo voy a preguntar cosas que quizás varios se les vino a la mente la duda. Por ejemplo, se me vino la duda en un momento. ¿Qué sucede con los créditos dentro de los videojuegos? Esto típico de que uno al final del juego muestra los créditos es estrictamente obligatorio en mi videojuego desplegar los créditos de cada autor y sus roles en el videojuego. Efectivamente, los créditos son obligatorios. Lo cual conduce a cosas reinteresantes. Yo una vez tuve un cliente que no era una empresa, era un desarrollador individual dentro de un equipo, y la empresa venía con una instrucción desde fuera de Chile de ocultar temporalmente por razones de marketing los créditos del juego en un grupo de personas que habían participado, y había todo un tema ilegal, pues, porque los créditos no son escondibles, no son ocultables. Ellos querían hacer una separación por un tema puramente de marketing, escondiendo ciertos desarrolladores durante un tiempo y reconociéndoles los créditos después, y eso era completamente ilegal. Ya. Interesante saberlo. Yo, Los créditos. claro, qué interesante, porque claro, yo por ejemplo tengo un juego indie chiquito, lo estoy trabajando a poco, pero hay personas que han participado en el juego, un compañero hizo la música, pero no ha dispuesto todavía unos créditos. Entonces, claro, lo va a tener que Hay que hacer. preocuparse de eso. Hay que Ya, preocuparse. Alguien muy bueno pregunta ahí, saberlo. ¿qué pasa si trabajaste en un juego y no pone los roles? ¿Es demandable? Sí. El problema es que demandar eso tiene un costo considerable y no hay ninguna ganancia económica realmente detrás. Es conseguir la reivindicación de los créditos. Por ende, no es fácil de pelear. El problema no es legal, el problema es práctico económico. Pero sí, es completamente demandable. Pregunta actual, ¿qué ocurre con Arcane y con Universal League of Legends dentro del legal? Permiso de distribución. Bueno, justamente, pues, la productora que tiene los derechos basales o fundacionales de League of Legends licencia a una productora audiovisual el que haga una serie que es una obra adaptativa, eso es, adapta desde el juego original, basada en personajes, y esa obra es una obra intelectual en sí misma que tiene sus propios derechos, que nacen del juego propiamente tal, y está sujeto a sus propias licencias de distribución, por ejemplo, con Netflix. Es un entramado de contratos, en definitiva. Imagínenselo como una gran telaraña, es una gran telaraña de contratos. Claro, claro. Interesante. Otra duda que se me había ocurrido también cuando estábamos hablando del tema de la inteligencia artificial. Uh -huh. Ahí no lo quise tirar al tiro para
dejar que terminaras la idea, pero se me ocurrió, porque detrás de la inteligencia artificial hay desarrolladores, ¿no? Hay un equipo Claro. o una persona que desarrolla la inteligencia artificial. Entonces, esta persona o este equipo tiene derecho sobre lo que se genere con su herramienta. Por No, ejemplo, me no, 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 no. acordaba, No, ¿no? no, no, no. Es súper fácil esa respuesta. Es fácil caer en esa idea. Por lo menos hasta Ya. ahora la ley no lo reconoce como tal. Piénsalo más simple, piensa en lo siguiente. Si tú pintas un lienzo, ¿el fabricante del pincel tiene derecho sobre tu pintura? Claro, tiene sentido. Es que, por ejemplo, había Y- entendido, disculpa que te interrumpa, pero había entendido que en el caso de Adobe, que ha metido inteligencia artificial en sus herramientas, según lo que yo entendí, si uno ocupa Adobe Creative Cloud, ellos pueden ocupar el arte que tú generes trabajando con sus herramientas para entrenar esta inteligencia Pero artificial. eso, ojo, eso de partida fue bien Otro tema, controversial en su minuto, y en todo ¿ya? caso, eso no nace de la inteligencia artificial en sí, eso nace de la licencia de uso sobre las herramientas de Adobe que tú Mm, tienes. Si yo te, si, ya. de nuevo al ejercicio del pincel, si yo te presto el pincel y una de las condiciones que yo pongo para prestártelo es que me pagues 10.000 pesos por prestártelo, perfecto, me tenéis que pagar 10.000. ¿Qué pasa si yo pongo como condición el que la pintura ahora es mía? Eso sería contractualmente Mm, válido. Yo te presto el pincel a cargo de que tú me entregues la pintura después de que la termines. Lo que pasa con Adobe es lo mismo. Porque Adobe no te vende una licencia, te está vendiendo el derecho de uso sobre un sistema, sobre un suite de herramientas. Y las condiciones de su licencia de uso incluyen el que lo que tú hiciste queda para acá. Pero eso no tiene que claro. ver con cómo funcionan las inteligencias artificiales propiamente tales. Tiene que ver con las condiciones de licenciamiento del suite de herramientas que Adobe pone como licenciante de sus propias herramientas. Mm, ya, Así que, comprendo. así que Y ahí siempre te están mandando unas felicitaciones ahí. me alegro que sea bueno. Ojalá que sea útil. Si tienen más dudas, me pueden buscar el abogado gamer en Instagram y me mandan preguntas nomás. Estaría feliz de contestarlas todas. Yo siempre busco responder preguntas. Por mucho tiempo, de hecho, hacía hasta mis propios streamings contestando preguntas abiertas al público sobre todos estos temas, porque me gusta enseñarlos. Así que si de acá cualquiera sale con dudas, siéntanse en total libertad de contactarme y escribirme en la medida que el tiempo y la energía me debo a tratar de contestarlas todas, lo prometo. Ahí hice spam de tus redes también, por si lo quieren seguir. Ahí puse todas las redes que me compartieron, Muchas por si gracias. quieren ahí ver y seguir el trabajo de tan buen abogado y muy apreciado en la industria. Muchísimas gracias de nuevo por tu gran No hay apoyo. problema. Ya. Parece que no hay Entiendo, más entiendo que hay dudas. otra charla ahora, ¿no es cierto? Sí, igual Sí. vamos a dejar unos 5 minutos de descanso para que la gente pueda ir a servirse un café o una agüita. Vayan. Si quieres quedarte igual a escuchar la otra charla, estás No, totalmente vieron al principio de invitado. la presentación que yo estoy aquí con mi familia en la casa, así que yo tengo que irme a otras cosas No, domésticas. está bien, se Pero entiende, se ojalá que entiende. todos se queden para la charla siguiente. Los felicito por la iniciativa de organizar toda la actividad. Les doy las gracias por haberme invitado. Qué rico para todos los que participan. Contáctenme quienes tengan preguntas. Para mí va a ser un gusto contestarles. De verdad que sí. Me encanta responder este tipo de preguntas. No tengo problema alguno. Y ojalá verlos en otras instancias similares en el futuro. Flami, de verdad, muchas gracias por coordinar y por organizar. Y discúlpenme los lapsos de conexión, pero el internet acá en mi casa no es muy bueno. No, está bien. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos que te vaya súper bien y estamos en contacto después para cualquier cosa. Ya ves, que estén muy bien, cuídense. Hasta luego. Chao. Ok. Bueno, gente, ahora les vamos a dar unos 5 minutos de descanso. Volvemos a las 8:15. Voy a dejar un poco de música mientras. Ahí para que vayan a buscar agüita, café, vayan al baño, lo que necesiten, porque ahora se nos viene una charla de Constanza Lagos en unos minutitos. Comenzamos, ¿ya?